la bienvenida a todos los que se van a ir uniendo en esta conferencia, la última del año 2025 de ACUPS, y damos gracias. Primero que nada, damos gracias a Dios por todo este año, por su respaldo y su fidelidad a lo largo de cada una de las conferencias donde se han unido personas de Uruguay y de tantas naciones de América Latina. Gracias a Dios por cada conferencista, por cada tiempo compartido, por cada tema, que el deseo siempre es aportar para el bienestar, para la salud, para todo lo que implica esos temas que acontecen a las personas, que nos acontecen, y qué bueno es tener especialistas en diferentes temas para poder brindar una luz de saber, de conocimiento y de esperanza, ¿sí? Y sellamos y cerramos con broche de oro este ciclo de conferencias 2025 con un tema y una conferencista muy especial, realmente muy felices de poder tenerla y con esta temática. Vamos a estar hablando de la tartamudez y lo va a estar desarrollando desde el Paraguay, Cintia Giver de Sarubi. Cintia, ella es de profesión ingeniera forestal y pionera en la defensa de los derechos de las personas con tartamudez en Paraguay. Ella es la fundadora del Grupo de Apoyo Moisés y de la Asociación Paraguaya de Tartamudez. También integra la junta directiva de la Asociación Internacional de Tartamudez. Ha brindado charlas en instituciones, en los medios de comunicación, promoviendo la comprensión y el respeto hacia quienes tartamudean y abriendo caminos de inclusión en su país y también a nivel internacional. Realmente cuán importante es poder tratar este tema donde sabemos que hay muchas personas y familias donde se vive esta situación que es la tartamudez, y qué mejor que Cintia, que es una experta en la temática, para poder brindarlo. Damos gracias a cada uno de los que se van uniendo a lo largo de este tiempo. Nos gusta mucho y siempre decimos que nos encanta que nos digan desde dónde se están conectando, desde qué naciones de Uruguay o de qué lugar se están conectando. Y también queremos pedirles que nos dejen su WhatsApp y su correo electrónico. De esa manera vamos a poderlos integrar a nuestra base de datos e invitarlos para posteriores actividades y conferencias a partir de que ustedes nos dejen su WhatsApp y su correo electrónico. Y también queremos decirles que ustedes puedan ir escribiendo en el chat. Están todos silenciados y de alguna manera lo hacemos para poder hacer bien ordenada la conferencia. Sin embargo, las preguntas o comentarios que ustedes tengan, la doctora Sandra Mandugón, ella está aquí, va a estar tomando nota de sus preguntas, sus comentarios, y luego que Cintia termine su conferencia, ella se los va a transmitir a Cintia y así va a poder responder y comentar y tener ese diálogo tan importante a partir de preguntas y comentarios que ustedes nos expongan. Escríbanos en el chat, que también eso es de mucho valor para nosotros. Así que bueno, sin más, también decirles que esta conferencia, como todas, están grabadas. En pocos días será subida al canal de YouTube de ACUPS, que ustedes se pueden suscribir gratuitamente y ahí van a poder tener acceso a todas nuestras conferencias con las distintas temáticas. Muy bien, bueno, y sin más, gracias por los que se están presentando desde México, desde Uruguay y desde los lugares en donde estén. Qué lindo que nos puedan decir desde dónde se están conectando. Y ahora sí, damos lugar a Cintia Giver de Sarubi para que ella tenga este tiempo. Y el tiempo es tuyo, Cintia, que Dios te bendiga en este compartir. Muchísimas gracias, Gloria, por el privilegio de estar hoy aquí en el último episodio de ACUPS que he estado siguiendo todo el año. No pude participar en todos, pero sí me gustó siempre la temática que tratan, llega y bueno, em, en mi caso, capaz que
lleve un poquito más mi conferencia porque al tener yo tartamudez pues puede ser que tarde el doble, ¿no es cierto? Así que bueno, ténganme paciencia, que es parte de lo que estaremos hablando hoy. Ciertamente en Paraguay tenemos una ley que es bastante nueva, la ley de influencia, que es como un sinónimo de la tartamudez, que nos garantiza el doble de tiempo, increíblemente, en situaciones en las que a nivel de gobierno o inclusive privado tengamos que hablar nosotros, o sea, o nosotras las personas con tartamudez tenemos por ley el doble de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo información va eso? Bueno, quería compartirles esta foto. Esta era yo, o soy yo, pero con 5 años de edad. Ustedes ven ahí que evidentemente era bastante comunicativa. Siempre me gustaba conversar y ahí, bueno, estoy con el teléfono, ¿verdad? Pero a la edad de 6 años sucede algo en mi vida que me golpea fuerte. Mis padres se divorcian. Y eso me afectó, evidentemente, muchísimo porque desde ese momento yo empiezo a tartamudear. ¿Qué es la tartamudez? Existen diferentes definiciones. A mí me gusta la que dice es un trastorno del habla, en la fluidez del habla que afecta la comunicación. Entonces, hoy en día se sabe que tiene una etiología genética, neurológica, combinada con situaciones ambientales. O sea que seguro ustedes que son profesionales de la salud manejan el término epigenética, que el entorno puede afectar los genes, ¿verdad? Y pueden activar genes que están ahí como latentes y un cierto suceso o un evento puede ser el disparador para que esos genes se activen. Entonces, en mi caso, sí, yo tengo familiares con tartamudez, primos, hermanos de mi mamá, de ambos lados, de padre y de madre, que tienen tartamudez o sus hijos tienen. Entonces, eso habla de que hay un factor genético y el disparador fue ese, ¿verdad? En mi caso, tenemos personas en el grupo de apoyo que tuvieron disparadores parecidos. Una persona, por ejemplo, que eh, no tartamudeaba y ya siendo inclusive niña grande, diría, con 11 años, eh, sufre un casi accidente, o sea, frenan por ella y del susto tan grande ella empieza a tartamudear. Eso da pie a que la mayoría de las personas y que no investigan a fondo también, ¿verdad? Piensen que la tartamudez tiene una etiología psicológica, ¿verdad? Que por un trauma o algo así, entonces uno empieza a tartamudear. Pe- Pero, hoy en día se tienen identificados 4 a 5 genes de la tartamudez. Aún no está bien validado eso, ver si son 4 o 5, pero estamos en eso. O sea, sí o sí, 4 genes. Entonces, eh, lo cual no significa que eso sea una condena, que porque tengo los genes sí o sí voy a desarrollar tartamudez. Dicen los expertos, yo suelo asistir a congresos de tartamudez a nivel latinoamericano o mundial, eh, pero sí, si hay un detonante, puede ser que activen esos genes. En la, Según las estadísticas, de cada 100 niños, 5 van a tartamudear. Pero de esos 5, en 4 va a remitir, o sea, va a desaparecer espontáneamente, así como apareció, desaparece. Y puede ser a las semanas, a los, a los meses, inclusive hasta 2, 3 años pasan. Yo he comprobado eso en el grupo.
porque aparte del grupo de apoyo Moisés, tenemos también un grupo de apoyo para padres de chicos con tartamudez. Y de repente los padres desaparecen del grupo. Y yo siempre pregunto, porque de repente puede ser porque que se les vaya, que se les robó el celular, entonces sale así del grupo, ¿no es cierto? Y pregunto por las dudas, ¿verdad? Si quieren que los vuelva a meter. Y muchos me dicen, pues sabes que mi hija dejó de tartamudear de un día para otro, así como vino, se fue. Y bueno, es otra vez el cumplimiento de esto, de estas estadísticas que se dan, que por una razón desconocida, porque hasta ahora el origen, o sea, la causa propiamente dicha de la tartamudez no se sabe. Sigue siendo un misterio. Entonces, en mi caso, porque yo, eh, cuando empezó la tartamudez, para mí se terminó el mundo. Yo escribí ahí una vida sin esperanza porque así es como yo me sentía. Yo a los 8 años fue la primera vez que intenté quitarme la vida porque no veía futuro a mi vida. Yo pensaba que nunca me iba a casar, que, o sea, nunca nadie se iba a enamorar de mí de esta forma. Y tengo que aclarar, en esa época, en mi niñez, yo tenía una tartamudez severa. Esto que tengo ahora es una tartamudez leve, pero en esa época era severa. Yo no podía decir una oración de 5 palabras así. Yo podía tardar un minuto para decir una oración de 5 palabras. Entonces, em, hubo momentos en que en la desesperación, en que tratando de decir, de que me salgan las palabras, yo me mordía la lengua porque hacemos fuerza, que queremos hacer fuerza para sacar esa palabra que nos sale y me mordía la lengua o me mordía los labios tan fuerte que me llegó a sangrar. Entonces, uno ve el futuro negro porque ni trabajo, o sea, ¿cómo voy a trabajar? Y nosotros no éramos de familia rica, digamos, o sea, que iba a pasar en la pobreza toda mi vida. Todo eso, ¿verdad? Fue sumando. Aparte que mi papá, ¿verdad? O sea, yo le necesitaba a mi papá y él nos dejó. Yo sentí como que me abandonó, porque aparte nosotros vivíamos en Alemania cuando ellos se divorcian y mi mamá y yo vinimos al Paraguay otra vez y él se quedó allá. Entonces, todo eso, aparte, vine al Paraguay a los 8 años y no hablaba español, hablaba alemán solamente y tuve que ir al colegio. Entonces, una doble dificultad. Yo odiaba el español porque tenía que aprender, estudiar muchísimo más que todos los otros. A los 10 años, mi segundo intento de suicidio. Volví a sobrevivir. Por situaciones que se dieron, mi mamá regresó antes del trabajo. Bueno, son, ¿verdad? Eh, Sé que hay ciertas cosas que no se pueden contar al aire, ¿verdad? Por protección, ¿verdad? Del menor y no darle ciertas ideas, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que sucedieron. Y después a los 12, y yo, dentro de todo, otra vez me recuperaba y siempre traté de ser la mejor en lo que podía ser la mejor, que era en los estudios, en los exámenes que eran escritos y todo eso, siempre trataba de destacarme, yo me aprendía todo de memoria. En el deporte trataba de destacarme porque yo le quería compensar a mi mamá mi falla, que yo pensaba que era mi falla, era mi culpa, entonces yo quería que ella estuviera orgullosa de mí porque yo pensaba que ella tenía vergüenza de mí. Pero yo pensaba, ¿verdad? O sea, no es que era así ni nada, pero es algo que uno piensa cuando venían visitas, ella me prohibía hablar. Pero había sido en la familia. Años después descubrí que en toda mi familia, porque es alemana, esa siempre fue una regla también con mis primitos, pero yo no sabía en ese momento, yo lo tomaba como que era por mí, por la tartamudez, pero no. Cuando están grandes, están las personas grandes y los grandes hablando, los chicos no hablan o no interrumpen, así es en la familia, pero yo lo tomé en forma muy personal. Yo les estoy hablando de un aspecto realmente muy personal y de mi experiencia, porque todo lo demás, lo técnico,
ustedes lo pueden ver en internet. Eso hoy en día es fácil. Bueno, ¿qué es la tartamudez? Características, tipos de tartamudez. No les quiero hablar de eso porque eso lo van a encontrar en todos lados, pero esta experiencia en primera persona, como dice el título de esta conferencia, difícilmente lo vayan a tener porque la mayoría de las personas, que es la experiencia que tengo ya de 9 años prácticamente con el grupo de apoyo, la mayor dificultad es que se abran, cuenten su historia, porque es exponer esa gran vulnerabilidad que tenemos de que nos vean así hablando con esta dificultad, ¿no es cierto? Entonces, todos pasamos por un proceso de aceptación de la tartamudez, ¿verdad? Yo viví años en negación. Yo, o sea, de esto nunca se habló en mi familia abiertamente. Mi mamá sí me envió a la fonoaudióloga de niña, que son los especialistas que tratan esto, pero en esa época no había aún profesionales especializados en tartamudez. Yo admiro a los fonoaudiólogos, la mayoría son fonoaudiólogas. En este país hay un Mm, fonoaudiólogo, creo que todos, que ellos tratan esto, pero ellos abarcan un espectro muy amplio de cosas, ¿verdad? De la salud. mm, Entonces, la tartamudez es una partecita, ¿verdad? Entonces, no les culpo y cuesta mucho dinero porque aquí no hay para especializarse en el Paraguay, por ejemplo. Aquí tenemos solamente 6, 7 especialistas en tartamudez. O sea, fonoaudiólogas especializadas en tartamudez y tienen que especializarse en el extranjero. Y no hay en salud pública, por ejemplo, en nuestro caso. Argentina en ese caso está muy adelantado, Brasil también. Y bueno, yo con 13 años, a mí me invitan a entrenar con la Selección Nacional de Atletismo aquí en el Paraguay, en el Team Paraguay, ¿verdad? mm, Y bueno, yo voy el primer día y recuerdan la agendita que les mostré en el slide anterior. mm, Yo iba con esa agendita y un bolígrafo siempre, porque cuando llegaba a un lugar donde prácticamente no conocía a nadie, yo me hacía pasar por muda. Y entonces anotaba en esa agendita y mostraba así. Y me respondían y yo ahí otra vez respondía, lo que sea. Porque lastimosamente en mi país, espero que en el de ustedes no sea así, imagino que no ha de ser así, pero en el Paraguay hasta ahora, y con lágrimas en los ojos le digo, hasta ahora hay gente que cree, en especial en el interior del país, que las personas con tartamudez tenemos un retraso mental. mm, Sin menospreciar, ¿verdad?, las personas con retraso mental que existen y son nuestros hermanos, pero yo no quería ser tomada como una persona con un retraso mental porque yo no tenía un retraso mental. Yo sabía que era inteligente, yo podía memorizar las cosas, yo tenía buenas notas, todo, ¿verdad? Pero te empiezan a hablar como una persona con retraso mental. O te tratan así, o te tienen de menos y no te tienen en cuenta en ciertas cosas, en el colegio, para ciertas cosas, así, bueno. Entonces yo me hacía pasar por muda. Igual tenía una o dos amigas, porque sí me quedó algo de lo comunicativa que yo era antes de tener tartamudez. Yo quería comunicarme. Entonces, me hice ciertas amigas, pero el día que llegué a la pista de atletismo, estaban varios atletas, estaba la selección nacional haciendo entrenamiento y estaban como 30 y yo miro a ver si conozco a alguien y se me queda la mirada clavada en un muchacho. Y algo dentro mío me dice, ese va a ser tu marido. Yo les aclaro, yo no era creyente, cristiana, católica o lo que sea. Yo sí, tenía una religión, pero más era por tradición. Ustedes saben, en Alemania es así, por tradición. El norte de Alemania, ustedes dividen, el norte es protestante, luterano, el sur es católico, así es. Si tú eres del norte, mm, seguro tú eres protestante. Sí, yo era, pero bueno, por tradición. Y, y, y yo cuando escucho esa voz dentro mío digo, no, ese hombre es churrísimo, o sea, no sé, discúlpenme, bueno, aquí hay personas de toda Latinoamérica, si digo algo que en su país significa otra cosa, discúlpenme, sí, y díganme, envíen un mensaje ahí,
Pero churrísimo es hermosísimo, guapo, Hermoso. hermoso, bueno. Y, bueno, y después averiguo todo sobre él con una persona que me parecía amable y todo, otra chica que me animé, le escribí y así como que diciendo, bueno, y ella me contó de él que era un muchacho muy correcto, muy esto, lo otro, nunca había tenido novia y mi sueño era de niña ya que mi primer novio fuese mi único novio, mi último y mi esposo después. Bueno, lo que sí que empiezo a entrenar con la selección, el primer año él ni me registra, pero el segundo año dije, bueno, yo hacía 800 metros y 1500 metros, pero él era el recordista nacional de salto alto. Entonces dije, voy a empezar a hacer salto alto, voy a probar suerte en salto alto a ver qué tal me va. Y empiezo a hacer y hasta hice un récord, de tanto que me esforcé, hice un récord en mi categoría de edad. Hice un récord, entonces ya éramos colegas, ¿no? Bueno, y lo que sí que un día él, él me habla. Yo casi me desmayo porque me habló, ¿no? O sea, en cierta forma se habrán dado cuenta los otros atletas, aunque no era como hoy en día que las chicas se declaran a los muchachos, estamos hablando de casi 40, bueno, 39 años atrás, no era común, o sea, y no estaba bien visto que una chica de bien muestre interés por un muchacho, ¿no es cierto? Entonces, yo me cuidaba y todo así, ¿verdad? Pero en los cumpleaños y esto que lo otro, yo llegaba y me decían, Cintia, aquí hay lugar, y era al lado de él. Fuimos a un sudamericano a Sao Paulo y también el único lugar libre cuando yo subo al bus era al lado de él. Bueno, cosas así, pero re inocentes y súper todo correcto, ¿no? Y bueno, y un día él me habla y me dice, ¿vos te querés sanar de eso? Y le digo, sí, obvio, claro, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dio cuenta? Pensé, ¿verdad? Si yo no hablaba, pero de alguna forma, en algún momento me habrá salido algo. Y él me dice, yo conozco a alguien que sana eso. Si querés te hago una cita. Y yo, sí, sí, claro. Y bueno, el martes él vino con un papel en que había una dirección, una fecha y una hora. Entonces yo feliz porque me dio un papelito, él, ¿verdad? Se le extendió. Y el viernes a la tarde mi mamá me dice, porque yo se lo di a mi mamá, yo tenía 14 años, ¿no? Mi mamá me dice, ¿vos estás segura de esta fecha? Y porque cae en este domingo. ¿Y dónde trabaja un médico un domingo? Y no sé, bueno, y yo tampoco tenía su teléfono como para preguntarle, ¿no? Eh, entonces, el domingo ella me lleva a las 8:30 de la mañana a ese lugar que él nos indicó y él estaba ya esperando en la vereda. Cuando nos íbamos acercando, a mi mamá se le transforma su cara y se pone muy brava, para decir, ¿no? Él viene, le saluda y todo, pero antes de eso ya ella me dijo, este te quiere convertir, porque decía en el lugar en donde él estaba, iglesia evangélica. Y mi mamá así ya le puso la cruz ahí, pero la cruz de no. Y dijo, atendé que esto seguro es una secta, que esto que lo otro, bla, bla, bla. Bueno, yo con tal de verle a él feliz. Pero bueno, y me dejó ahí y nada, me dejó y preguntó a qué hora terminaba para ella venir a buscarme. Bueno, entonces yo me bajo y él me dice, bueno, ahí va a hablar un señor y cuando él termine va a llamar a todas las personas que tienen alguna enfermedad o alguna condición para que pasen hacia adelante. Bueno, yo fui obediente, pasé adelante y había sido que el señor que estaba hablando, que era el pastor, era el papá de él. Y él le encargó a él, al papá, que me preguntara si yo tenía a Jesús en mi corazón. ¿Verdad? Eso, él quería saber y él no se animaba, de tan tímido que era, él no se animaba y se lo encargó al papá. Entonces él me pregunta y yo, por supuesto, por la religión que tenía, yo conocía a Jesús, yo había escuchado de él, pero bueno. Eh, Oró por mí, pero no pasó absolutamente nada. Yo salí de ahí igual como entré. A las pocas semanas, un día estamos entrenando y Humberto se llamaba este muchacho, ¿no? Enfrente mío estaba haciendo estiramiento, yo aquí, una amiga de este lado y el esposo de ella aquí. Ella era un poco mayor, el esposo era mayor. Y ella era mi amiga, era una de mis confidentes, ¿no? Y ella se lo había contado al esposo. Entonces el esposo enfrente a mí le dice a Humberto, Humberto, vos sos estúpido, ¿qué? ¿Cómo?
vos no te das cuenta cómo la hace sufrir a esta chica que está enamorada de vos y que que sufre por vos y todo. Y yo así, trágame tierra, por favor, trágame tierra. Me moría de la vergüenza, obvio, ¿no? Entonces, cuando eh, él, bueno, yo desaparecí ese día de la pista porque, bueno, obviamente, ¿no? No vine más 3 meses de la vergüenza que tenía. Cuando decido regresar tímidamente, descubro que él también había desaparecido de la pista, pero porque se había lesionado la espalda. Entonces, había algo dentro mío que me incitaba a que yo lo llame por teléfono fuertísimo, era fuertísimo, y yo nunca hablaba por teléfono. Y les cuento por qué. Una persona con tartamudez llama por teléfono y te dicen, ay señora, corte por favor, porque hay interferencias en la línea. Y uno corta esperando que la próxima persona que te atienda del call center o lo que sea tenga un poco más de paciencia, ¿no es cierto? O si no, directamente cortan porque en esa época, por ejemplo, a mí no me salía, de repente así me bloqueaba totalmente. Un bloqueo es cuando no te sale nada. Bloqueo total. Hay tres características principales de la tartamudez que son el bloqueo, que es principalmente con palabras que inician con una letra en la que se aprieta el labio, ¿no? Después está la prolongación y está la repetición, ¿verdad? Tartamudez, ¿no? Ujú, Entonces, mis principales problemas eran con el bloqueo. Entonces, regreso a la pista, ¿verdad? Y está ese. Mi mamá era la que siempre hacía las llamadas que había que hacer, si había que hacer llamadas, ¿no? Yo nunca hacía llamadas, pero esa vez dentro mío había y averigüé discretamente su número y lo llamé por teléfono. Entonces, no recuerdo más que hablamos, pero sí me dijo que ella iba a regresar a la pista a la una semana, entonces regresa a la una semana y ahí a las 2 semanas él se me declara y fuimos novios. Fuimos novios. Pero a los 2 años y medio, o casi 3, yo me vuelvo atea. Él se me declaró porque pensaba que yo era, o sea, que yo compartía la misma fe que él, pero yo me convertí en atea. Entonces, nos discutíamos de todo, hablábamos muchísimo, pero bueno, seguíamos y un día él como que se cansó o se rindió y dijo, bueno, ¿sabes qué? Em, Pedile vos a Dios que Él te demuestre su existencia en una forma que vos le creas y nada, eso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a ver. En ese tiempo yo estaba terminando el colegio y recuerdo que mi mamá me dijo, o sea, me preguntó qué vas a seguir después, qué vas a estudiar en la universidad. Y solamente estaba contemplada la nacional porque no teníamos dinero tampoco para la privada ni nada. Entonces yo tenía que elegir una carrera. Y, pero yo quería hacer lo mismo que ella. Mi mamá era agente de viajes, era la mejor, estuvo en top de ventas siempre y a mí me encantaba eso, ¿verdad? Entonces ella, y hoy en día lo sé y lo entiendo, como para resguardarme, para cuidarme, me dijo, pero mi hija, en esta profesión vos tenés que hablar muchísimo por teléfono, vos tenés que tratar con clientes que están malhumorados, esto, lo otro, y vos no podés hablar, me dijo, ¿verdad? Y eso fue para mí muy doloroso en ese momento, a pesar de que yo sabía, era obvio, ¿no es cierto? No sé qué me pasó por la cabeza que pensaba yo hacer eso, si yo sabía que había que hablar mucho, si yo la veía siempre en su oficina hablando todo el tiempo. Pero ese o sea, caí en una depresión muy fuerte ahí, fue otro intento de suicidio. Sobreviví y cuando me recuperé dije, bueno, voy a estudiar algo en lo que no tenga que hablar con nadie. Y me fui a recorrer el campus de la Universidad Nacional, todas las carreras, me fui y encontré ingeniería forestal y dije, mira, acá no voy a tener que hablar con nadie, voy a estar en el bosque todo el día, voy a estar con los árboles
eran pocos estudiantes, había como 15 nada más por clase, era una carrera bastante nueva. Siempre yo tenía tendencia a lo ambiental, también me gustaba, entonces esto era lo más parecido a ingeniería ambiental. Dije, bueno, voy a estudiar ingeniería forestal, pero al momento de decidirme, faltaba un mes nada más para el examen de ingreso. Para el nacional se presentan muchísimos, seguro ustedes saben también por la nacional de ustedes, que se presentan muchísimos y entran poquísimos por el espacio que hay, ¿no? Entonces ahí yo dije, bueno, es en realidad una oportunidad para mí y le hablé a Dios muy altaneramente. Le dije, si vos realmente existís, bueno, yo voy a hacer mi parte y voy a tratar de estudiar a full un mes que tengo, que la otra gente ya había empezado el cursillo de ingreso hace 4 meses atrás, 5 meses atrás. Yo voy a hacer mi parte, pero si ingreso, y no solo si ingreso en el ranking como número uno, entonces yo me voy a rendir. Ahí yo voy a arrepentirme, así como Humberto me enseñaba y me decía que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados, reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador, de permitirle entrar en mi corazón, empezar a vivir este camino, empezar a conocer más de Él leyendo su palabra. Entonces, si es que eso sucedía, yo me iba a rendir e iba a hacer todo eso, iba a creer que Él realmente existía y le iba a invitar a ser mi Señor y mi Salvador. Entonces, bueno, yo hice mi parte porque soy una persona de honor, entonces hice mi parte, estudié, rendí todos los exámenes e ingresé. Como mejor ingresante fui en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, y ahí empezó, eh, eso fue un nuevo comienzo para mi vida en doble sentido, porque después también, en un lapso de 2 años, yo tuve una mejora en la fluidez de mi habla impresionante. De un 5% de fluidez, yo pasé a aproximadamente un, un 80%, que es lo que tengo ahora aproximadamente de fluidez. Hay días en que es más, hay días en que es menos, porque una de las características de la tartamudez también es que es cíclica. Hay semanas en que yo puedo estar súper fluida. Hubo un tiempo, en la pandemia fue, que meses no tartamudeé. Y yo dije, ¿se me fue la tartamudez? Qué raro, remisión espontánea a mi edad. Pero después de un día para otro, sin ninguna razón aparente, volvió y tuve una semana así súper intensa. Yo puedo estar en la playa de vacaciones con mi esposo, total tranquilidad y paz, y puedo estar en la semana más, o sea, con más tartamudez, con más bloqueos en el año. Porque la tartamudez no es psicológica, eso ya en todos los congresos siempre lo recalcan, no es psicológica. Así que, Gloria, pero Mm. tiene, tiene sus implicancias en lo psicológico de la persona, obviamente. Claro, Que cuando no sabemos si en el momento de la entrevista de trabajo, si nos va a salir o no, si no nos van a contratar porque se dan cuenta que tenemos tartamudez, eso afecta en nuestra psique, obviamente. O si vamos a encontrarnos con el chico que nos gusta y pensamos, Dios mío, si se da cuenta que tengo tartamudez, ¿será que me va a querer todavía o que le voy a gustar? Eso afecta nuestra totalmente, ansiedad, nos da nervios, pero no es la causa, es una consecuencia de la tartamudez. tal cual. Mm, Entonces, permítanme un ratito. mm. En ese momento, bueno, ingresé a la facultad todo y fueron esos 2 años en que tengo esa mejora, pero yo seguía tratando de ocultar la tartamudez. En los siguientes 20 años sigo sin hablar abiertamente sobre la tartamudez. Si yo, por ejemplo, estaba con ustedes y, no sé, íbamos a hablar sobre algo de forestal o árboles o lo que sea, y yo me llegaba a trancar o a tener un bloqueo o a tartamudear, ah, no sé qué me pasa. Creo que no podemos continuar. Mi garganta.
Lo siento. Así, o sea, iba a tratar de ocultar de alguna forma, aunque era tan obvio. Hoy en día pienso y digo, no, era tan obvio, todos se daban cuenta, pero es un engaño al que bajo el cual caemos la mayoría de las personas con tartamudez. Nos engañamos inclusive, pero el cerebro nos engaña muchas veces. Yo a veces envío audios, yo preferentemente envío audios, aparte porque ya hoy en día no trato de ocultar, al contrario, quiero normalizar la tartamudez. Les había ya dicho, se ve ahí, ¿verdad? Ujú, Voy sí, a ponerlo en ahí. gracias. Sí, que a los 18 años tuve esta experiencia que da un giro a mi vida de 180 grados y luego 25 años de crisis existencial tengo, porque aparte está este versículo en la Biblia con el que yo tenía mis dificultades, en inglés se dice struggle, o sea, yo tenía ahí mi conflicto interno donde dice Moisés, ¿verdad? Que le roba al Señor, oh Señor, yo no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Éxodo 4:10. Y acá está, el Señor le responde, pero ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo acaso el Señor? Y yo decía, ¿cómo puede ser que Dios a propósito le haga a un mudo, a un sordo, a un ciego? Ahí dice, él dice, ¿acaso no soy yo el que lo hice? Y yo no podía entender cómo puede ser que él haga eso a propósito, ¿no? Entonces, bueno, fueron años y años en que yo l- luché contra esto. Luego nosotros vivimos en Alemania y en Alemania yo conozco los grupos de apoyo. Y fue algo sensacional. Allá, por, en realidad, no fue la primera vez, porque en la facultad había un muchacho con tartamudez también, que fue la primera persona con la que interactué, que también tenía tartamudez. Pero en Alemania conozco los grupos de apoyo y muchísimos estamos ahí, todos con diferentes grados de dificultad y me siento súper a gusto en ese grupo. Compartimos información, experiencias, salimos juntos a comer con nuestros cónyuges y dije, wow, cuando yo regrese a Paraguay voy a buscar un grupo al cual unirme. Tal cual, o regresamos al Paraguay, busco en internet y no hay nada, absolutamente nada. Busco de otros países, Argentina ya tenía, Bolivia tenía, no, Brasil tenía hace mucho, Perú tenía también, diferentes, ¿verdad? Paraguay ya otra vez no, ¿verdad? Y yo despotricando contra mi país, ¿cómo puede ser que acá no haya? ¿Cuándo alguien va a hacer? Bueno, voy a esperar, dije, ¿verdad? Espero un año, busco otra vez y no hay nada, otra vez nada, no puede ser. Sigo, voy a esperar otro año y otro año. Y así pasaron 9 años. 9 años pasaron en que yo esperaba que alguien hablara, pero ni por si acaso me voy a tomar por aludida, porque eso es cuestión de otra persona tiene que hacer, hace tanta falta, ¿verdad? Y en ese año yo estaba en la junta directiva en una asociación grande aquí y el vicepresidente me envía por WhatsApp la foto de una carta y él era psicólogo y pastor también. Y me dice luego en el break que tuvimos, te fijaste en la carta, estoy acompañando a la familia, a los padres de este chico que escribió esa carta. Y yo no había leído aún y me dice, este niño de 11 años se quitó la vida porque ya no aguantaba el bullying por la tartamudez. Entonces, wow, eso ahí a mí me cae la ficha. Y yo escucho la voz del Señor que me dice, por eso yo no te sané al 100% de la tartamudez. Entendí en ese momento el propósito de Dios en mi vida. Gracias a la tartamudez, y no a pesar de, sino gracias a la tartamudez entendí. Y fue ahí que, bueno, dije, o sea que yo, claro, tengo esa esperanza de gloria, yo conozco al Señor, Él es el todo para mí y poder ayudar a la gente, expresarles el amor de Dios a través de esta ayuda, ¿verdad? Incondicional, una ayuda que no es manipuladora ni nada por el estilo, sino que nace de este amor genuino por el prójimo, en ayudar. Entonces, yo abro tímidamente el primer grupo de apoyo para personas con tartamudez.
Bueno, ahí tratando primero por WhatsApp, ¿verdad? Y hablar para mí del tema fue todo un desafío, ¿no? Pero bueno, ahí a través de eso, de compartir en los grupos, pedirles que por favor compartan en su grupo y todo, llega un periodista a enterarse y me llama y bueno, con otra compañera ya del grupo hacemos, o sea, nos hacen una entrevista por prensa escrita en la revista de los sábados, cuando eso se leía en el diario, los sábados venía la revista adentro, en esa revista nos dan 4 páginas, en la parte central, para contar nuestra historia y cómo se formó el grupo de apoyo. Bueno. Y a partir de ahí, bueno, luego invitación a entrevista de radio, entrevista de televisión, esto que lo otro, y desde ahí ya no paramos. O sea, fue ya con el gobierno a nivel internacional. eh, Fue impresionante desde esa vez, fue como una maratón, ¿no? O sea, eh, y jamás, sinceramente, me hubiese imaginado esto. Luego, ya en el año 2020 se forma el grupo de apoyo para padres de chicos con tartamudez. Hay más de 100 padres ahí. Siempre aclaro a todas las personas del grupo, este no es un grupo terapéutico ni asistencial, ¿verdad? Para eso nosotros, especialmente cuando se trata de niños, remitimos a fonoaudiólogas. Entendemos que como no hay en salud pública todavía, es algo que es costoso, ¿no es cierto? Aún no tenemos la forma de ayudar más allá de dar estos consejos, de compartir información relevante, información verificada con los padres y de ser ese apoyo, ese círculo de contención para los padres cuando vienen y primera vez que experimentan esto con sus hijos, no saben a dónde acudir, no saben a qué profesional ir. Hablando de profesionales, voy a ese tema. Aliados muy importantes nuestros son los pediatras, ¿no es cierto? Los neurólogos, porque son el primer punto al que van los padres con sus chicos cuando empiezan a tartamudear, que es entre los 2 y los 5 años. Lastimosamente aún no he podido hacer charlas para la Sociedad Paraguaya de Pediatría, también por limitaciones en el tiempo, ¿no es cierto? Eh, pero hace falta porque aún existe ese pensamiento de que me lo han contado padres que le dicen, no, no, eso en cuanto entre al kindergarten se le va a pasar. En cuanto empiece el colegio se le va a pasar. O cuando entre en la pubertad se le va a pasar. En vez Ujú, de esa de recalcar la importancia de esa detección precoz y el tratamiento temprano. Cuanto más temprano es, se evitan los fonoaudiólogos le llaman concomitantes, o sea, ya esas reacciones adversas a la reacción de la gente justamente o a los a tener esos tics, ¿verdad? Que de repente hay gente que se endurece tanto o golpea el suelo o hace gestos así para que le salga la palabra, que ya son como tics y digamos en cierta forma que quedan feos. Si es que se hace ese tratamiento precoz, ya se le da herramientas al niño. Podría ser que él esté entre esos 4 niños los que va a remitir solo. Y bueno, digamos que sí, gastaron plata, pero, o sea, bueno, pero si él queda entre ese un niño de 100 que va a quedar con tartamudez, estas herramientas le van a hacer la vida mucho más fácil. Por eso es tan mm, importante la detección precoz, ¿verdad? Y nos falta tiempo, manos, recursos muchas veces para dar las charlas en todos estos lugares que hace falta. Yo por eso agradezco tanto este espacio, especialmente a vos, Gloria, porque ella fue la que, bueno, me conoce, ya me escuchó anteriormente. Entonces, bueno, de concienciar también los neurólogos, porque muchos llevan el pediatra remite al neurólogo, eh, y los clínicos también, ¿no es cierto? Y con los profesores también hace falta hacer esto. mm, Terminando la historia, porque ya se me terminan los minutos, ¿verdad? Eh, bueno, me casé con este hombre, con este, mi primer ujú, amor, todo. Y recuerdo que cuando nos casamos en la luna de miel, él me cuenta que aquella vez, ¿se acuerdan que les conté que él estuvo de reposo porque se lesionó y él no apareció más en la pista? Cuando yo volví, averigüé su número. Él en ese tiempo que no estuvo en la pista, luego de ese evento tan embarazoso en que el compañero este le dice que todo eso,
él ora a Dios y le dice al Señor, Señor, si esta chica es la mujer que tú tienes para mí como esposa, entonces yo quiero como señal que ella me llame a mí por teléfono. O sea, una locura lo que él le pidió a Dios, ¿verdad? Porque yo- yo no hablaba por teléfono, yo no llamaba nunca, y bueno, pero en ese momento sí fue ese impulso tan fuerte porque, bueno, era la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pasaron todos esos 20 años y hoy en día quiero mostrarles, para terminar, a ver, espera, un ratito tengo que compartir, ya, aquí, aquí. Esto es el grupo de apoyo cuando hicimos una vez perdón, ¿dónde se? Aquí. Aquí. Hicimos una vez una puesta una proyección de un documental que les quiero recomendar muchísimo. Si lo pueden ver en grupo, en familia, se llama Cuando tartamudeo. Es en el original en inglés porque son las personas reales que actúan ahí, o sea, que están ahí porque es un documental, pero tiene una trama, está muy bien hecho, muy interesante, está hecho en Hollywood. Entonces, se llama Cuando tartamudeo, tiene subtítulos en español, en todos los idiomas, se ve en una plataforma que se llama Vimeo. Bueno, y nosotros conseguimos poder proyectarla en forma gratuita. Yo hablé con el director de cine y nos concedió la proyección. Y ahí todas estas personas, la mayoría con tartamudez, excepto la que, bueno, una ahí que es la psicóloga y que es vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Tartamudez, ella abrazó la causa como suya propia. Pero todos ahí, ya después de ver este documental, porque te concientiza y concientiza a la gente de qué es la tartamudez, cómo se vive, todos ellos quisieron hacer esta foto luego para el Facebook, para el Instagram de la asociación y todo. Antes de eso, no, porque es un proceso para cada uno el aceptar, el mostrar, el decir, yo tengo tartamudez. Entonces, ellos, o sea, ellos son equipo nuestro, están siempre, apoyan todo. Y aquí estamos nosotros, este es mi esposo, y bueno, esa era la remera del documental, y bueno, ustedes ven ahí, yo amo a alguien que tartamudea, él sosteniendo esa pancarta, ese fue en el día del cine que hicimos. Y luego esto fue cuando fundamos la Asociación de Tartamudez en plena pandemia en el año. El 22 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Entonces ese día lo hicimos. Y bueno, este es mi deseo más profundo, que es animar a otros a no ocultar su tartamudez para que se sientan realizados a pesar de esta condición, concientizando a la par sobre la tartamudez a la sociedad en sí y que en el proceso ellos puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque Él es el que da sentido realmente a la vida, ¿no? Y bueno, y luego, habré leído esto muchas veces, pero luego me cayó la ficha también con respecto a esto, ¿no? En Juan 9, 1 al 3, que dice Jesús que, bueno, dice la palabra, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Muy sabiondo los discípulos, ¿no? Y le respondió Jesús, no, no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y fue lo mismo que sucedió en mi vida y hoy en día le doy gracias a Dios por la tartamudez. A este ciego, Jesús lo sanó ahí en el acto. Hay otros que no, a Pedro lo dejó con esa espina, digamos, ¿verdad? Yo en un principio pensé que era mi espina también. Pero luego cuando entendí el propósito y empezaron todas estas y las giras y todo, por ejemplo, esto fue en el Congreso Mundial de Tartamudez, pude presentar toda mi historia en ese póster que ustedes ven ahí y, y, y Dios me dio este versículo, ¿verdad? Que está en Éxodo, que dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Por eso le doy gracias. Estuve hace poco en Finlandia en el Congreso Mundial de Tartamudez, ya como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Tartamudez. Y bueno, este es nuestro logo de la asociación que ahí ustedes pueden ver, si se fijan, en la A está o sea, en la palabra APT están las características de la tartamudez que les había mencionado para que se recuerden. En la A, ustedes ven la prolongación en la A, que es
esa característica, la prolongación. En la P está el bloqueo, ¿verdad? Y nuestra bandera paraguaya, y en la T está la repetición. No es el wifi, es la repetición ahí. Mm. Y en la palabra de asociación paraguaya de tartamudez, si ustedes se fijan, las letras no están todas completas. El cerebro las completa igual. O sea, aunque no nos salgan todas las palabras, aunque nos traguemos algunas, ustedes igual, si tienen paciencia, ustedes pueden entendernos perfectamente. Ustedes pueden sacar la conclusión de lo que una persona de repente con tartamudez severa, ustedes pueden entender. Bueno, existen muchos mitos acerca de la tartamudez, ¿verdad? Pero los principales les quiero citar rápidamente en los últimos 3 minutos que me quedan, que eh, aquí los anoté para no olvidarme también, ¿verdad? Ya les dije que las personas con tartamudez tienen un retraso mental, no tienen nada que ver, pueden ser perfectamente, totalmente inteligentes, genios y todo. Los nervios o el estrés causan la tartamudez, ya lo expliqué, ¿no? Hay aquí un mito que está muy arraigado y hemos tenido experiencias de padres que, wow, que ay, no pude creer. Separan a los niños, separaron al hijo de ellos con tartamudez en la clase, en una esquina, y le prohibieron juntarse con los demás porque creen que es contagioso, que si hablan mucho con él se les va a pegar la tartamudez. O sea, dolorosísimo, dolorosísimo. Otro es que, bueno, que la gente piensa que se le ayuda a la persona con tartamudez cuando le decimos tranquilo, tómate tu tiempo, respira antes de hablar. Eh, es cierto que respirar, aplicar alguna técnica de respiración puede ayudar, pero no es no es la causa. No es la causa. Ayuda más seguir manteniendo ese contacto visual con los ojos y no concentrarnos en cómo lo dice, sino en el mensaje. Y, y tener paciencia. Si de repente yo estoy con una persona, ¿verdad? De repente sí, agarro mi vaso de agua, pero sigo teniendo ese contacto, que ella sepa que estoy aquí, estoy atendiendo a lo que ella está diciendo. Y bueno, y lo otro, ya dije también que es un problema psicológico causado por la ansiedad, estrés o nerviosismo. No, eso es consecuencia. Sí puede requerir un tratamiento psicológico por estas consecuencias, ¿verdad? Pero siempre es el fonoaudiólogo el que deriva al psicólogo o al psiquiatra. En algunos casos también hace falta, ¿verdad? Sí hay otras causas de la tartamudez, como pueden ser un ACV, por ejemplo, ¿no? O algo neurodegenerativo, cosas así. Pero en el 85% de los casos es neurogenético, ¿verdad? Con esa base. Y bueno, con esto concluimos la parte de mi presentación y estoy abierta a escuchar sus preguntas. Agradezco muchísimo el tiempo y que se interesen por este tema, todos los que se conectaron y los que se conectarán, porque siempre hay gente que no puede en el horario. Y bueno, estamos a disposición, ustedes nos encuentran. Ustedes en Uruguay, que esto nace de Uruguay, ustedes tienen una asociación uruguaya de tartamudez. Así que pueden remitir ahí al grupo de apoyo como justamente un apoyo, una contención al tratamiento, ¿verdad? Porque es otra cosa. La gente se transforma cuando esas personas que están en el grupo, cuando están ahí la primera vez, dicen, wow, pertenezco a un grupo, soy parte de un grupo y que me Mm. apoya, nosotros somos fuertes. Hubo gente que volvió a retomar la universidad, habían dejado porque tenían terror a las exposiciones verbales. Siempre les animamos, párense ahí cuando empiezan un año escolar, el año en el colegio, empiezan en el nuevo colegio, cuando tienen que exponer, preséntense. Yo soy una persona que tiene tartamudez, puede ser que tarde un poco más para mi exposición. Ahí mismo se termina el cuchicheo en el fondo, se termina esa risita, ahí mismo se corta con eso. Es la mejor arma que tenemos, digo siempre, ¿no? El hablar abiertamente sobre el tema, ahí se termina todo eso. Así que bueno, gracias nuevamente y estamos abiertos a las preguntas.
Muchas gracias, Cintia, tan clara siempre, digo, en toda tu exposición. Gracias también por compartir tu vida. Tu vida es una bendición, ¿no? Y cuando ese 20% para la gloria de Dios, Dios es un Dios de sentido, de propósitos. Cuán propósito enorme para traer esperanza y también ayuda a tanta gente. Como vos decías, llegaba a Paraguay, esperaba por otros hasta que, bueno, Dios te dijo, no, sos vos la que tenés que ser pionera e iniciar la asociación en Paraguay para ayudar a las personas en la condición de tartamudez y también las familias. Qué importante que es eso, ¿no? La familia que rodea, el contexto que rodea y la importancia de lo grupal. Sabemos la fuerza que tienen los grupos es enorme, ¿no? Entonces poder estar grupos que compartimos la misma condición, ¿cómo ayuda? Siempre decimos, levanta espejos. ¡Wow! Mirá lo que él está hablando y es como que lo que me pasó a mí. Y también los grupos nos ayudan a hacer esa confrontación. Cuando uno dice, no te quedes, mira, yo pasé, te entiendo. Y la verdad que lo resolví de esta manera, ¿no? Y digo, ¿cuánta riqueza hay en los grupos? Cintia, hay comentarios, preguntas, los voy a leer. Sandra, no sé si estás allí o si no, lo leo yo. Tuve algunos problemas técnicos, pero yo voy a leer que hay varias, bueno, ni que hablar de felicitaciones, de agradecimiento enorme al compartir. Y Sandra, sabes que no se escucha bien, pero yo lo leo por ti, tranquila. Iris de Uruguay dice, bendiciones para todos. Gracias por la invitación. Soy Iris Cuello desde Uruguay. Me encanta el testimonio y agradezco su fortaleza y humildad. Bien, Yo bien. tengo 48 años y nunca tuve dificultades en el habla hasta hace 6 años que comencé con algunos principios de tartamudez. Me pasa cuando tengo un susto sorpresivo y es por cuestión de minutos. Me bloqueo y luego apenas emito sonidos de letras que no forman palabra alguna. Todos se ríen y luego también yo me río, pero la verdad es que me preocupa. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted me puede recomendar algún ejercicio o programa? Bueno, Esto lo dice de Uruguay. sí, muchísimas gracias por compartir eso. Sería importante que te pueda evaluar una fonoaudióloga, ¿verdad? Yo, como ustedes saben, soy ingeniera forestal, no soy fonoaudióloga, no soy especializada en el tema. Ella en una sesión ya te va a poder evaluar. Hay, por supuesto, estos por supuesto, o cualquier persona, cuando va a hablar, vos, Gloria, si vas a hablar ante 2.000 personas, también vas a tartamudear de repente, ¿no es cierto? Me ha Porque te da pasado nervios, puntualmente. claro, te Sí, da nervios, pero eso no es tartamudez. Hay algo que caracteriza a la tartamudez. Hay ciertos parámetros que, por supuesto, los fonoaudiólogos manejan para decir, bueno, sí, tenés tartamudez. Y existen herramientas, existen muchísimas técnicas. Yo recién conocí estas técnicas como hace, bueno, cuando empecé a interiorizarme de esto. Antes de eso yo no sabía nada de tartamudez, ni sabía que había cosas escritas sobre tartamudez. Por supuesto, el internet ayudó muchísimo. Yo les recomiendo, aparte de nuestra página de la APT, la Asociación Paraguaya de Tartamudez, existe la página de la Fundación Americana de Tartamudez. Es la fundación más antigua que existe y que trata y ayuda a las familias en cuanto a tartamudez. Y ahí hay páginas, hay rótulos, bueno, para padres, para niños y adolescentes, para adultos, para maestros, para patología del habla, o sea, para patólogos del habla y lenguaje, para pediatras, para empleadores. Tienen toda la información ahí. Por eso dije, no voy a hablar de las partes técnicas porque ustedes lo tienen ahí, les iba a dar esto luego para que puedan acudir a eso. Y bueno, y mediante eso conocí las técnicas, porque a veces en el grupo también invitamos a una fonoaudióloga para que pueda exponer, para que pueda explicar y de repente enseñarnos algún truquito. Le digo, yo sí aplico las técnicas, yo puedo hablar en forma fluida sin tartamudear, pero a mí me, pero a mí me quita mi esencia, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que me gusta hablar así, ya saben, ¿verdad? Y por el trabajo que hago, ya no me importa tartamudear, ¿verdad? Pero si de repente tengo una semana que estoy muy, ¿verdad?
tartamuda y de repente tengo una emergencia y necesito hablar en forma fluida para que se me entienda bien, no sé, una emergencia médica, algo así, ¿verdad? Entonces ahí yo aplico la técnica para no tartamudear. Existen técnicas, así que esas técnicas te las puede enseñar la fonoaudióloga mejor porque aplica a cierto tipo de tartamudez una técnica, ¿verdad? Para otro tipo, otra técnica puede ser, o cosas que a mí me resultan útiles, a vos te pueden resultar no útiles. Entonces es bueno consultar por lo menos una vez con una fonoaudióloga, ¿sí? Qué bueno eso, qué importante, ¿no? Y qué lindo, porque vos podés, he escuchado mucho hablar con fluidez usando esa técnica cuando hay necesidad. Y eso es algo muy esperanzador también, saber que hay técnicas que lo pueden permitir tomando a un fonoaudiólogo, ¿no? Hay más, hay otros, a ver, dice así. Leticia, ella es de México, ella se comunicó desde México, dice, en mi caso me cuesta mucho leer en público. A veces es muy agudo y en otras es muy fluido. Siento rechazo en mi trabajo por esto cuando notan mis episodios de tartamudez. Incluso tiendo a cambiar las palabras cuando no me salen otras. Pero esto me ha ocasionado problemas y malas interpretaciones. ¿Debo tener terapia psicológica? Yo también pensé que era algo físico, estuve con foniatras, pero me dijeron que era psicológico. Lo escribe Leticia Magdaleno de México. Ella se presentó. Ya, muchísimas gracias Leticia por abrirte, por contarnos esto también. Em, Como mencioné ya, en todos los congresos, si vos investigás también en internet, dicen las eminencias, los expertos que no es psicológico, ¿verdad? Entonces, yo iría a una fonoaudióloga o foniatra, como ustedes le llaman allá, pero que tenga especialización en tartamudez, porque por los comentarios de los chicos que están en el grupo de apoyo, que escucho, o los padres, ¿verdad? Hay técnicas arcaicas que usan fonoaudiólogas que aprendieron que hoy en día no se usan más porque ellas no tienen la especialización. Cuando yo era adolescente y mi mamá me envió a una fonoaudióloga, yo recuerdo todas las cosas que me hizo hacer. Una cosa era hablar con un lápiz así, sí les voy a mostrar, perdón, así, y tenía que leer de esta forma para que pueda hablar o leer correctamente. O soplar una vela, hacía trabalenguas y cosas por el estilo. Eso hoy en día ya se considera totalmente pasado, o sea, ya no se usa, se sabe que no tiene efectividad en tartamudeos. Entonces, es cuestión de ir a alguien que esté actualizado en eso, ¿verdad? Que puedas ver su currículum o que te recomienden como alguien que tiene especialización. El tema del trabajo, ahí te recomendaría si hay alguna oportunidad de hablarlo abiertamente, ¿verdad? Porque justamente se dan esas situaciones porque en realidad es por desconocimiento de la gente. No conocen. Yo Mm, aprovecho cualquier oportunidad. Estoy, por ejemplo, el estilista o la persona que me está haciendo las uñas. Le digo, por si acaso no conoces a alguien que tenga tartamudez así como yo. Y se quedan primero así como, uff, o sea, como choqueados porque no están acostumbrados a hablar abiertamente de esto. Pero luego veo el brillo en sus ojos y preguntándome, ¿y cómo es? ¿Por qué es? Y la gente que tiene esto, ¿cómo hay que hablarles? O sea, y es una excelente oportunidad para concienciar acerca de esto, ¿no? Y sacarles esa ignorancia, porque en realidad es por ignorancia que actúan de esa forma. La mayoría, bueno, sí especialmente entre los niños, los adolescentes, hay, hay crueldad. Pero en personas adultas suele ser más por ignorancia que otra cosa. Así que eso le exacto. recomendaría a esta persona, ¿no? A Leticia de México. Saludos a México, tengo mi prima hermana allá, que Ajá. conozco Qué también. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y nuestra querida Fátima Oliva, Fátima está presente, es la presidenta de la Alianza Evangélica Latina, Comisión Mujer, de la que
Cintia es delegada por Paraguay y quien les habla, Gloria, es la delegada por Uruguay y eso ha generado una preciosa amistad desde ya hace 5 años, 4 o 5 años que nos conocemos. Y Fátima también, bueno, dice, muchas gracias por contar el hermoso testimonio. ¿Qué consejo le puedes dar a los profesores que tienen alumnos con tartamudez y sienten que perturban en la clase? ¿Qué deben hacer? Pregunta Fátima de Bolivia. Sí, hola, querida Fátima. No estoy entendiendo bien la pregunta. Si los niños con tartamudez, que ellos sienten que ellos perturban la clase por la forma en que No, hablan. profesores. ¿Qué consejo a los profesores si tienen niños con tartamudez, que pueden sentir que están perturbando la clase? ¿Qué consejo poder darle al profesor? ¿Qué puede hacer un profesor en Ah, ese ya, caso? ya. Justamente tuve un caso hace poco, una profesora de biología me comentó que le hizo pasar a un estudiante para que exponga, ¿no? Y, y todos se rieron, todos los estudiantes se rieron y viste esa risita y, burlonas y empezaron a reírse. Y le preguntó ella, "Ah, ¿y qué hay aquí para reírse? ¿Por qué se están riendo?" Le preguntó ella. Y alguien en el fondo así se animó a decir, ¿por qué él es tartamudo? ¿Qué va a exponer, verdad? Ah, y le dijo ella, pero así le salió sin tener ella la preparación. Después recién leyó sobre mí también y qué sé yo, y me sigue ahora, pero dice que le dijo, y bueno, ¿y ustedes que tienen algo que hacer ahora? ¿Tienen están apurados para salir? No. Bueno, vamos a escucharle con paciencia, vamos a darle todo el tiempo que él necesite. Y el muchacho estaba nervioso también, pero con esa confianza que ella le dio, él se sintió, bueno, hizo su exposición, tardó el doble de lo que tardaría una persona típica, digo siempre, no una persona normal, porque de repente la gente tiende, una persona normal, una persona con tartamudez, ¿no? Pero me gusta decir una persona típica y bueno, este es un chico poco atípico, ¿verdad? Con tartamudez o con cualquier condición o síndrome que tenga. Y lo otro es hablar en forma individual, separado, con el chico o la niña con tartamudez. Preguntarle cómo quisiera ser tratado, si quiere pasar a exponer, porque hay grados y grados de tartamudez, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo inclusive cuando aprendía cosas de memoria no tartamudeaba nada. A mí me daban los roles en los teatros me daban los roles más largos, o sea, del habla más larga porque tenía esa capacidad de aprenderme de memoria sin problema y no tartamudeaba cuando hacía teatro. Porque, ay, recordame, Gloria, por favor, hay un hemisferio que es el del habla, que no recuerdo si es el derecho o el izquierdo. Mm, No creo sé, que es en el derecho. Que bueno, no, no, no. van a saber. Bueno, ponele que es el derecho, está el habla. Y en el del contrario, ponele, el izquierdo, está la parte de la creatividad del arte. Entonces, cuando yo hablo así normal, esta parte se activa, la, la del habla, pero cuando hago teatro o cuando canto, se activa esta parte y es como que sobrepasa a la otra, o sea, le tapa a la otra. Por eso es que no tartamudeamos cuando cantamos. Ustedes siempre van a escuchar, no, yo tengo una sobrina, cuando ella canta no tartamudea nada. Y sí, es porque sucede eso. O cuando hago teatro, tampoco tartamudeo, porque me concentro en hacer el teatro y digo mi parlamento, entonces ahí no se tartamudea. Entonces Mm, es hablar con ese chico en particular. Y lo otro es hacer este tipo de charlas, así, invitar a la Asociación Uruguaya de Tartamudez, a su presidente, a su gente que está ahí, a dar este tipo de charlas directamente en los colegios, mm, concienciar. Seguro tienen una persona como yo que pasó por las mismas dificultades, que pasó por intentos de suicidio, pensamientos de suicidio, o que tuvo estas experiencias y que pueda hablar y concientizar a la par de tener una fonoaudióloga especialista en el tema, por ejemplo, ¿verdad? Dar estas charlas es muy importante, concienciar. Porque mm. ocurre, como les digo, en la mayoría de los casos, por ignorancia. Exacto. Bueno, por eso cuán importante, ¿no? El saber y cuán sanador es el arte, ¿no? El arte que conecta con la creatividad y que hace que, bueno, lo que tú decías, el teatro, el canto, maravillosamente. Ahora,
Voy a otra. Janet Liv, ella es de Ecuador. Dice así, desde Quito, Ecuador. Gracias a nuestro amado Padre Dios por tu vida, querida Cintia, por compartir tu testimonio, orando por tu vida, familia y ministerio de servicio a las personas y familias. Un gran abrazo desde Quito, Ecuador. Un gran abrazo, querida Janet. Qué lindo que te pudiste conectar. Iris, también muchísimas gracias por tu recomendación. Bendiciones, ¿sí? Así que bueno, de verdad, felicitaciones. Qué lindo todo lo que has compartido, todos los consejos, todo el saber, cuán importante es informarse desde las buenas fuentes, cuán importante también es me quedo en esto, ¿no? La detección temprana, y acá los pediatras, ¿no? Están en un lugar privilegiado para, bueno, si empiezan a detectar algo, poder derivar, bueno, que lo empiece a ver, que lo vea una fonoaudióloga, porque la detección o sea, más precoz o temprana siempre tal vez se pueda, que no crezca, ¿no? Sería algo así, ¿no, Así Cintia? mismo. Sí, sí, sí. Ahí está. Mm. Bueno, por eso mismo digo, creo que es tan importante todos los puntos que nos has dado y sobre todas las cosas, ¿no? Entender que en la condición en la que Dios nos hizo es para dar gloria a Dios con nuestra vida y así lo estás haciendo tú. Muchísimas gracias, Cintia, nuevamente y gracias a los que se conectaron, a los que también compartieron su testimonio desde tantos lados, que esto es una condición que acontece en todos lados. Sin embargo, es cómo la vivo y pedir ayuda y los grupos de autoayuda son sumamente importantes también. Muchas gracias, Cintia, nuevamente a todos. Dios te bendiga, bendiga tu hermoso ministerio y también a todos los que nos están siguiendo a lo largo y fue a lo largo de todo este año y en el día de hoy, en un diciembre que sabemos que siempre está tan cargado de cosas, pero muchos saben que esto está grabado, que en días ya Adriana lo sube al canal de YouTube de ACUPS, editado para que lo puedan ver y también compartir a otros. El canal está abierto, es gratuito, o sea que inviten a que entren, porque bueno, también Dios quiere y su diseño es el shalom, es el bienestar completo de la vida de cada uno de nosotros. Que tengan una hermosa Navidad, un hermoso fin de año y nos reencontramos marzo del año que viene, enero y febrero, haremos un descanso natural en Uruguay de las vacaciones, pero ya en marzo y a lo largo del año vamos a tener segundo lunes de cada mes a las 20 horas Uruguay, estaremos teniendo nuestras conferencias de ACUPS. En nombre de ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos reencontramos el próximo año.